Hola hermanos, el día de hoy, 3 de agosto del 2021, es martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Bueno, vamos adelante, ¿no? En esta semana 18 del tiempo durante el año. Miren, hoy voy a hablarles de el que fue canonizado el 9 de diciembre de 1962. Yo no sé si logran seguir la lógica de esto. El 9 de diciembre de 1962 era Papa Juan XXIII. Y eso es exactamente el día después de la primera sesión del Concilio Vaticano II. O sea, es que él es muy significativo. Es el día después de la Inmaculada Concepción, pero además es, insisto, el día después de la primera sesión, que termina la primera sesión del Concilio Vaticano II. O sea, fue a propósito que Juan XXIII lo hizo. Me refiero a Pierre-Julien Aymar, que Pedro Julián Aymar, hombre sacerdote nacido en 1811 en Grenoble, en Francia, de una familia muy pobre, muy sencilla. De hecho, para que lograse estudiar, miren, tenía una devoción a la Eucaristía extraordinaria, por eso lo de Juan XXIII, porque, miren, cuentan sus biógrafos que de pequeño, incluso antes de que hiciera la primera comunión, se iba al Santísimo y se pegaba así a donde estaba el sagrario, y entonces él decía que así lo escuchaba mejor, que así entendía mejor lo que le quería decir, imagínense ustedes. Y bueno, hizo su primera comunión, gracias a la ayuda de un abad logró estudiar y así le permitieron estudiar con los oblatos. Su mamá muere cuando él sale precisamente para esto, su papá va a morir en 1825, o sea, una situación muy difícil, pero con mucha ayuda de gente bondadosa, logra terminar y consagrarse como sacerdote a los 23 años y decide entrar con los maristas. Pero estando ahí, él quería fundar una congregación distinta. Él se da cuenta, tiene una visión de hecho muy particular, en la que él pues siente y presiente todo el montón de sacrilegios que se cometen contra la Eucaristía. Ay, Dios mío, mejor no hablemos de esto, ¿no? Lo que duele, el sacrilegio en contra de la Santísima Eucaristía. Y nosotros también podemos ser sacrílegos, yo el primero. Podemos ser muy, muy sacrílegos. Y entonces él quiere fundar una tercera orden marista, es lo que él piensa, porque él llega a ser superior dentro de los maristas, pues provincial y todo aquello, y él sobre todo es muy bueno formando a los laicos y organizando a los laicos, asociaciones de laicos, pero entonces él quiere formar una asociación de sacerdotes que se dediquen a adorar al Santísimo Sacramento. ¿Qué les parece eso? Sacerdotes dedicados a la adoración perpetua. Y eso es la congregación del Santísimo Sacramento. Él va a ser su primer general. Miren, hizo tantas cosas, ¿no? Es que ya les digo, su amor a la Eucaristía era extraordinario. Todos tenemos amor a la Eucaristía, ¿no? Pero vamos, él va a morir un 1 de agosto. Usted, ¿para qué pasó, padre? Conocía el 1 de agosto que muere. Y entonces, ¿en qué quedamos? Pues si muere el 1 de agosto, ¿cómo es posible que lo celebremos el 3 de agosto? Sí, pero es que, bueno, murió el 1 de agosto de 1868. Lo que pasa es que fue beatificado en 1925, un 3 de agosto. Y entonces volvemos a San Alfonso María de Ligorio, ayer les contaba de Pedro Fabro, entonces tampoco iba a competir Pedro Julián Aymar, entonces lo colocaron también 2 días después, pues, y entonces lo colocan el día 3 de agosto, que fue el día de su beatificación en 1925. Yo no me voy a cansar nunca de decirles, ¿no? Nuestra devoción a la Santa Eucaristía no es negociable. O sea, aquí no es cuestión de poner excusas, no es cuestión de andarle dando tantas vueltas al asunto, es asunto de amor. Así, es asunto de amor. El que ama a Jesucristo y el que ama su presencia real y sabe que está ahí, busca estar con él. Punto. Bueno, vamos. Ya saben que esta semana hemos empezado a leer el libro de los números. Ahora leemos este pasaje tan duro, durísimo. Estamos en el capítulo 12, versículos del 1 al 13 del libro de los números. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los 3 a la tienda de la reunión. Y fueron los 3. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los 2 se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés?
y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Vamos, eso es un pasaje. Ya ven ustedes la figura de Moisés, ¿no? O sea, la figura de Moisés está por encima de los profetas, está realmente, habla cara a cara con Dios, eso lo habíamos visto ya del libro del Éxodo anteriormente. Entonces es realmente una joya. A mí lo que me llama la atención es que Miriam, o María, y Aarón es envidia, ¿no? Bueno, y es que a nosotros no nos ha hablado Dios también. Hombre, ¿no les parece suficiente? O sea, ¿para qué quieren? Es que ya les digo, hay algunos que no se conforman con el cielo, sino que quieren estar en la nube más alta. Pero a base de ese tipo de envidias, yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Yo se los he dicho miles de veces y lo sigo repitiendo. El peor pecado dentro de la iglesia es la envidia. Yo sé que el Papa me va a decir: no, es la murmuración. Pero y sí, claro que lo hay. ¿Pero por qué se murmura? Porque hay envidia. Porque hay envidia. Ay, es que este está de párroco allá, es que este es el coordinador, es que a este lo nombraron obispo, es que a esta la pusieron de encargada del coro, es que a este, y así ni cantar puede, y este yo no sé para qué lee, y empezamos, ¿no? Y esas enviditas nuestras, y tanta maledicencia, pues produce lepra, oigan. Claro, se le arruina a uno, no la piel, se le mancha el alma. Vamos a ser una persona que ande toda la vida ahí juzgando, criticando a otros. No se puede ser feliz de esa manera. Definitivamente que no. Eso da lepra, insisto, da lepra. El Señor tiene sus maneras, ¿no? Eso es una catequesis, evidentemente. No es que Él quiere hacer el mal. No. Y es una lección para todos nosotros. Porque tenemos que cuidar mucho nuestras relaciones al interior de nuestras familias, nuestras relaciones en general, ¿no? Pero ya les digo, en la iglesia, sobre todo, porque aquí se trata de los tres que dirigían al pueblo de Israel. Vamos al Evangelio. Asunto de cómo aprender a caminar sobre el agua. Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él, solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es que el miedo hunde, oigan. La fe es la que salva. Así de sencillo. Mire, usted empieza a ponerle peros a Dios, empieza a ver más la fuerza del viento, la fuerza de las olas, la fuerza de tanta oposición que tenemos y tanta dificultad, usted va a empezar a hundirse. Eso es así. Por eso el llamado es a confiar. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, frente a todo esto, tenemos que ser conscientes. El viento nos es contrario. Ahorita la barca de Pedro hace agua, ha hecho agua, vamos, en 21 siglos, ¿no? Hay momentos en los que parece que se hunde y otros en los que no tanto, pero siempre ha hecho agua, porque a veces nosotros no somos lo suficientemente personas de fe, no somos lo suficientemente fieles y lo suficientemente creyentes, y por eso hace agua a veces la barca de Pedro. Pero volvemos, el tema es este. Habremos comprendido a partir de todo lo que acabamos de escuchar, de dónde le viene la fuerza al Señor para caminar sobre el agua, para poder sostener a Pedro y sostenernos a nosotros. Estaba, muy entrada la noche, estaba él solo allí orando. Miren, si Jesús es Jesús y ora, ¿quién es usted para no orar?
¿Por qué a veces las olas le resultan tan pesadas, tan abrumadoras, que se hunde usted? Porque usted no ora y porque le quita la mirada a Jesús. Si Pedro hubiera, evidentemente lo hubiera, no existe, pero si usted cree en esto, no le quite la mirada a Jesús. No se va a hundir, pero no le quite la mirada a Jesús. El miedo, pues está, pero lo que tiene que haber sobre todo es fe. Les invito a hacer oración. Confieso que me decepciona el rumbo de la iglesia. Y tras la decepción, ¿qué? ¿Arrancar la cizaña? ¿Cambiar de levadura y masa? ¿Sembrar semilla más llamativa? ¿Tirar la toalla? ¿Bajarse de la barca? ¿Quedarse en la orilla? ¿Hacer caso a los cantos de sirena? ¿Desgranar agravios y penas? ¿Sentirse mártir de la causa? ¿Buscar responsables de las fechorías? ¿Aceptar que es ley de vida? ¿Renunciar a la utopía? ¿Cantar baladas de recogida? Pues no. Tras la decepción, la indignación. Más esperanza y utopía, más riesgo y osadía, más entrega y carne viva, más comprensión y buena noticia, más fe y justicia, más fortaleza, ternura y vida, más sacrificio y alegría, aunque sea preciso ocupar la calle y pasar noches en vela y pegarse un chapuzón, o volver a la alfarería, o arreglar la barca, o ajustar la dirección, o cambiar de piel, y hasta la imagen del Dios que nos guía. Mi Dios amigo y Señor de tanta travesía. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Pedro, Julián e Imar, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Un feliz martes para todos.